Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono, Ana María Oliva, feliz de compartir un ratito con cada uno de vosotros. Hoy vamos a estar hablando con Lourdes Reyoso sobre maltrato y manipulación, sobre si los medios de comunicación y los gobiernos utilizan ciertas palabras para generar ciertos estados de ánimo. Y si eso no es solo manipulación, sino muchas veces también se podría considerar maltrato. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueva el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con llegar a hacer ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Lourdes Reyoso. Lourdes, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Yo estoy encantada de estar aquí y de poder hablar pues, sobre algo que sabes que me encanta, que es la comunicación y el gran poder de sugestión que tiene. Así es. Lourdes Reyoso es psicóloga clínica, experta en ayudar a quien se siente tratado de una forma injusta y no entiende por qué. En ayudarnos a identificar y terminar con las relaciones tóxicas, mejorar nuestra calidad de vida y nuestra autoestima. Y ha publicado 2 libros, Amor o Miedo y Escapa del Maltrato. ¿Es así, verdad, Lourdes? Así es. Correcto. Bien, pues bueno, la verdad es que muchas personas hemos sido maltratadas en distintos contextos, yo me incluyo, y muchas veces yo lo percibo como que tiene que ver con eso que ahora se le llama tanto buenismo, ¿no? Con el realmente no poderte creer que alguien quiera tu mal, ¿no? Y muchas veces justificando que en realidad esas acciones, pues es que son buenas personas, pero igual pues es un mal momento, igual han elegido mal las palabras. Yo me acuerdo de una frase que a mí me hizo mucho daño, que es ese, dame tu amor cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. Y eso es cuando en nombre del amor pues consentimos situaciones que van en contra del amor a uno mismo. Pero hoy quiero que llevemos la conversación a otros casos de manipulación emocional a través de la comunicación y de si eso se puede considerar maltrato. Cuando tú leías en la calle ese... ¿Te concedo que salgas a la calle sin mascarilla a cambio de la vida de tu abuelo? Como profesional, ¿qué piensas? Bueno, evidentemente eso es una comunicación de chantaje generadora de culpa, ¿no? Todos sabemos que cualquier persona que ha sufrido un maltrato, algo que le impide salir de una relación de maltrato, algo que le impide defender sus derechos, es que cuando va a dar un paso al frente, lo primero que se siente es culpable, ¿no? Y ahí ya en la propia frase ya lo estaban haciendo, era te permito que seas libre, acepto que tengas derechos, pero te hago sentir la culpa, ¿no? Y evidentemente es una frase totalmente pensada de principio a final, es una propaganda sin ninguna duda, porque cuando tú a mí me dices esto, estás haciendo que me sienta culpable por defender mis derechos, por plantearme dudas, por cuestionarme si aquellas medidas que tú me dices que son las que tengo que acatar son realmente eficaces o son justas, ¿no? Entonces ya estás haciendo esa jugada de, tú puedes ir con tus amigas, pero ya sabes perfectamente qué es lo que quieren tus amigas. Y de repente estás haciendo que yo vea una realidad totalmente inocente y positiva
como una aberración maliciosa, ¿no? Y este es el juego que hace siempre el perverso, hacer que sintamos que lo justo es injusto y que los buenos son los malos. Es un arte que tienen en la comunicación de dar la vuelta absolutamente a todo. ¿Y dónde está el límite entre esa manipulación? Porque es una manipulación emocional, claro, te están manipulando totalmente cómo te estás sintiendo. ¿Cuál es el límite entre eso y el maltrato? ¿Cuándo diríamos, qué línea se cruza cuando hablamos de maltrato? Yo de hecho en el libro que se titula Escapa del maltrato separado, varias periodistas me dijeron que había cometido una errata porque lo había escrito separado. Y yo pregunté a la RAE si maltrato, escrito separado, como contrario a buen trato, era válido. Por supuesto, me dijeron que sí. Yo creo que cuando se utiliza la palabra maltrato junto, ni es sustantivo, ni es adjetivo, y por desgracia lo limitamos a esas situaciones en las que puede haber golpes, ¿no? O insultos claros, casi siempre limitadas a las relaciones de pareja. Y tenemos que entender que el maltrato psicológico, algo que lógicamente hace que las personas perdamos nuestra capacidad de defensa, es algo que se puede dar en el área psicológica a pesar de que yo no utilicé ningún tipo de insulto hacia otro ser humano. Lo que yo tengo que hacer es crear jerarquías y sobre todo tener siempre poner siempre la duda en el otro y hacer que el otro siempre sienta que absolutamente todo aquello que es legítimo, sienta que es un reflejo de su egoísmo, de su falta de consideración y de su mal hacer. Es decir, los derechos de un ser humano los convertimos en algo sobre lo que tiene que dudar ese ser humano. De forma que la persona perversa, la persona egoísta, una frase de la que va a abusar es la frase de eres un egoísta o eres una egoísta, cuando estás pidiendo lo que legítimamente es tuyo. Entonces, para mí no hay límite, porque cuando una persona es jerárquica en el lenguaje, cuando hace que te sientas culpable por pedir lo que es legítimo, está utilizando un maltrato psicológico. Cuando una persona recurre a la comunicación esquizofrénica, que es esa comunicación en la que yo te doy un mensaje y el contrario a la vez, y voy a hacer que no sepas a qué atenerte, que te vuelvas literalmente loco, porque por eso se llama esquizofrénica, porque llega un momento en que las personas pierden la razón. Tenemos que entender que eso es una comunicación de maltrato. Entonces, hay que salir de ese prejuicio en el que cuando a mí alguien no me pega o cuando alguien no me insulta, no me está maltratando. El maltrato es algo muchísimo más civilino, es como si fuera un juego dentro de la comunicación en la que yo te confundo y te mareo y te doy tantas vueltas que voy a hacer que acates todo aquello que yo te diga, ¿no? Porque te voy a hacer vivir todo el rato en el miedo y en la culpa. Entonces, es un arte, ¿no? La comunicación es un arte y la comunicación, la manipulación con la comunicación es un arte. Y tenemos que saber que en el narcisismo, en la perversión, no te tienen que obligar a nada, no te tienen que intentar convencer de nada, ¿no? Convencer es vencer utilizando la razón, porque te van a sugestionar y te van a llevar, ¿no? Sin que tú te des cuenta. Tenemos que saber cómo hacen que las personas, cuando ellos se victimizan, ¿no? Porque algo que utilizan mucho es o bien yo me victimizo o yo utilizo cualquier gran causa, ¿no? Y para defender esa gran causa, por defensa de esa gran causa, de alguna manera tú tienes que acatar todo aquello que yo te digo. Porque si no, tú eres insolidario, porque si no, tú eres incívico, porque si no, tú eres egoísta, ¿no? Entonces, yo soy solamente ese que estoy defendiendo una gran causa, pero bajo el estandarte de lo justo voy cortando cabezas y voy diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y voy privando de derechos y libertades. Ese es el punto. Sí, y ese es un punto muy, muy importante, ¿no? Porque
La verdad, Lourdes, si yo miro lo que han pasado estos 3 últimos años, veo todo el rato eso. Veo esa comunicación esquizofrénica que la estamos viendo ahora, también Sí. en el que, mira, parece que hay una nueva amenaza para nuestra salud, pero tranquilos que todavía no es grave, pero ya te están diciendo que va a ser una gran amenaza porque es la siguiente que viene, pero todavía no, y entonces tú estás ahí todo el día sin saber muy bien dónde estás, ¿no? Y es erigirse en el dueño de la humanidad para, por un bien mayor, por un bien del colectivo, sacrificamos lo individual. ¿Dónde queda eso del sacrificio de las libertades individuales por un bien común? ¿Dónde se inventó eso? Bueno, esto es el mensaje de todos los absolutismos y totalitarismos, ¿no? Por el bien común, yo puedo saltarme todos los derechos y libertades individuales. Claro, aquí la trampa está en que yo genero radicalidades y fanatismos, ¿no? Porque hago que las personas entiendan que cualquier persona que no está conmigo es ese que lo que está haciendo es insolidario, es incívico, es irresponsable. Entonces, que esto es como ir cargando las tintas contra todas aquellas personas que se atrevan a cuestionar las medidas. Algo claro, el juego empieza en esa sugestión permanente de miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una persona y la tengo sumida en el miedo, en cuanto considere que alguien le puede poner en riesgo, lo que sale, ¿no? Porque el miedo genera o huida o lucha, lo que sale es considerarte como un enemigo que tienen que vencer. Entonces, si yo tengo a una persona con miedo, ¿no? Yo digo que en el agua hay cocodrilos, que hay cocodrilos, que hay cocodrilos, que hay cocodrilos. En cuanto vean a alguien, ¿no? que les da la mano para meterse en el agua, lógicamente se van a poner violentos y agresivos contra aquel que parece que no tiene ningún tipo de temor en meterse en el agua e incluso les invita a meterse en el agua. Entonces, el sugestionar en el miedo, en primer lugar, hace que las personas ya estén como cargadas contra todo aquel que no tenga este miedo. Luego están las personas que no tienen ningún miedo a morirse o a contagiarse, pero tienen miedo, lógicamente, a ser excluidos, marginados por el grupo y considerados incívicos, insolidarios. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues lo que hace, lógicamente, es silenciar a todo aquel que se atreva, que se podría atrever a poner en duda todo este mensaje. Y para eso se utilizan siempre que es una herramienta maravillosa de acallar las voces, se utilizan siempre las palabras mordaza, ¿no? Y además las palabras mordazas que tienen que ser estas que denosten al que se atreve a discrepar, casi siempre se meten todas en un mismo bote. No vaya a ser que una no funcione para que las pongamos todas en el mismo lugar, porque algunas sí va a funcionar, que es esto de, estos son los negacionistas, antivacunas, terraplanistas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a lo mejor yo un poco antivacunas, igual nunca he sido, pero ahora igual estoy empezando a atreverme a dudar de ellas. A lo mejor negacionista no me he considerado, pero teniendo en cuenta que creo que nos está engañando, a lo mejor ya no me siento tan mal con ese término, pero igual terraplanista me parece un insulto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que gracias a eso que a mí me parece un insulto, yo no me voy a atrever a hablar, porque no voy a soportar que el mundo me señale con el dedo, ¿no? Entonces, todos son el miedo a enfermarte, el miedo a parecer insolidario, el miedo a quedar denostado socialmente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Pues generarnos permanentemente todos estos miedos, ¿no? Entonces, me dicen que nos vamos a morir o que todo va a ser muy contagioso, me dicen que todo aquel que dice lo contrario es que es un insolidario, un incívico, un irresponsable, un negacionista. Y entonces, bueno, pues yo, si no tengo miedo a morirme en cuanto a perder mi salud, tengo miedo a morir socialmente en cuanto a ser marginado por el grupo. Entonces, en ambos casos, o nos callamos y entonces somos cómplices, ¿no?
por pasividad, de que el engaño siga su curso, o bien somos aquellos que estamos ansiosos porque nos den una solución, porque es así como se crea la psicosis colectiva, ¿no? Yo te estoy manteniendo en el miedo, 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 hago que no puedas descansar ni un solo momento, la comunicación que tú tienes es esa que yo te genero, no te va a llegar en ninguna otra, para eso se utilizan siempre las palabras mordazas que silencian a cualquiera que te pueda dar otra información, y después yo como figura de autoridad te doy la solución. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo está ya preparado para esa solución, porque todo el mundo está ya en miedo. Está en miedo y están en hipnosis absoluta, ¿no? Porque esa es la otra expresión que tú has utilizado. Totalmente. O sea, nos van repitiendo y van haciendo una sugestión absoluta. Efectivamente. Para mí Efectivamente. es muy interesante esto que estás diciendo, la manera en la que le pones en orden, ¿no? A todo lo que estamos viviendo, definitivamente. Es decir, claro, el miedo tiene dos salidas, ¿no? La primera es porque en realidad son la misma, que te vuelvas cómplice. Y entonces tienes que saber que estás siendo cómplice de tu maltrato, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo podemos llegar a salir de ahí? ¿Cómo podemos, salir de una situación en la que nos damos cuenta, bueno, si te das cuenta, porque si no estás ahí, o sea, ¿cómo puedes despertar a darte cuenta de que tú estás siendo cómplice del maltrato, porque ni siquiera te estás dando cuenta de que te han maltratado, ¿no? Lo que es vital es entender que para que alguien se dé cuenta de que está sufriendo un maltrato, el ambiente que rodea a la persona que sufre el maltrato es determinante. Y entonces aquí yo, fíjate que cuando he tenido personas que han sufrido maltrato y siempre alguien de la familia, amigos, ¿no? quieren que esa persona sea consciente, yo siempre lo que digo es, si le decís a esta persona que la están maltratando, se va a poner resistente y no vais a poder ayudar. Entonces es curioso porque es como, no le puedes dar una verdad demasiado grande, es como darle un cacho de carne a un niño que no tiene dientes. Entonces entra en resistencia. Entonces es vital que tú comprendas qué funciona y qué no. Entonces, si tú a alguien le dices, es que eres tonta, fíjate lo que te está haciendo, lo único que hace es que esa persona se te ponga resistente e incluso defienda a quien le maltrata. No porque en el fondo es bueno, porque no es tan mala persona, porque es porque ahora mismo está nerviosa, es que está pasando una mala época. Y entonces lo único que haces es que esa persona justifique lo que está viviendo. Sin embargo, si tú no le das la información, no le das ese cacho de carne tan grande y no le tratas como si fuera una víctima estúpida, ¿no? Si tú le haces una pregunta de, pues imagínate, sí, porque es que me ha dejado porque el otro día estaba hablando con una compañera de trabajo. Ah, sí, y estabas diciendo algo malo de la persona que te ha dejado, ¿no? Y tú haces una pregunta y entonces la pregunta hace que la persona, como no está a la defensiva, diga, no está diciendo nada. Ah, no. Ah, como me has dicho que te ha dejado. Y simplemente lo dejas ahí, ¿no? Eso es como dejar una semilla y dejar que esa semilla se quede. La duda es como una carcoma que hace su trabajo. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es generar la duda, pero nunca generar resistencia. Entonces, cuando tú generas una duda, la duda va haciendo que la persona tenga una apertura. Yo siempre digo que la duda es como esa fisura que se abre en una presa, que hace que se abra la presa, ¿no? Pero solamente tienes que entender que cuanto más intentas convencer, más resistencia vas a generar. Entonces es vital que nosotros mismos tengamos la paciencia de que más vale lo poco que alguien puede soportar que lo mucho que va a rechazar, ¿no? Entonces aquí quien quiere ayudar tiene que tener cuidado de no caer en el exceso, ¿no? De generar una duda y dejarlo estar. Y cuando tú haces que esa persona no te vea como un enemigo, todas las dudas que tú le vas poniendo en el camino van a hacer su trabajo. Pero de entrada es que no te vean como un enemigo. Si tú a mí me haces sentirme
tonta, que tengo que ver una realidad. Yo te veo como un enemigo y voy a evitar incluso comunicarme contigo y tropezarme contigo. Porque esa situación a la que tú me sometes, para mí es una tortura. Y entonces yo te voy a evitar. Sin embargo, si tú me tratas, ¿no? Como si yo fuera una persona capaz, como si yo fuera una persona inteligente, y tú simplemente me haces una duda y lo dejas ahí, yo de entrada no te voy a evitar, no te voy a ver como un enemigo, no entro en resistencia. Y entonces cada una de tus dudas podrán hacer su trabajo. Pero es el orden. Sí, no, es absolutamente, al menos en mi caso, es absolutamente así, ¿no? O sea, yo cuando pienso en algunas historias por las que he pasado y sí, si te intentan decir las cosas, es más, vas a defender a muerte lo otro porque en alguna manera es como que no puedes creer que haya alguien que presuntamente te quiera hacer daño, ¿no? Como a ti no se te ocurriría nunca. Y sobre todo cuando es alguien de autoridad, ¿no? Si se trata, bueno, pues incluso de un marido, pero también muchas veces de un jefe o de un padre, ¿no? O sea, ¿quién puede creer que tu padre te vaya a querer hacer daño o que tu jefe o que tu presidente del país quiera algo malo para ti, ¿no? O sea, realmente somos buenos por esencia y por eso nos cuesta tanto el pensar que el otro me quiere hacer daño. Sí, fíjate, yo en el libro, de hecho, hablo de que hay personas, bueno, que somos la mejor diana para los maltratadores, que somos las personas que confiamos. Y yo siempre he dicho que yo cuando he tenido un problema y yo he estado sola, ¿no?, en el extranjero y yo he tenido un problema, a mí yo he tenido la suerte de encontrarme con estos ángeles, ¿no?, que son capaces de confiar y de ayudar a alguien a quien no conocen. Entonces yo siempre digo que las personas confiadas no son tontas, son buenas. Y es verdad que somos la diana de los narcisistas y de los perversos. ¿Por qué? Bueno, pues porque confiamos en la bondad de las personas. Eso hace que seamos ángeles, que de repente alguien se encuentra con nosotros en el camino teniendo un problema y somos los que ayudamos, claro, porque confiamos. Pero es verdad que el punto, ¿no?, para tener un equilibrio al que tenemos que llegar es, sí, yo confío, pero cuando a mí alguien ya me ha demostrado que no tiene una buena naturaleza, tengo que permitirme dudar de esa naturaleza, ¿no? Es como, no es que yo me vuelva una persona desconfiada, no es que yo crea que todo el mundo es malo, no, pero probablemente sí que tengo que barajar la posibilidad de que alguien lo sea. Aunque no me puedo creer que haya tanta maldad, porque es cierto, no, esto lo propongo yo en el libro, es verdad que no te puedes creer que haya tanta maldad, pero has comprobado, los datos te han dicho que hay más maldad en el mundo de la que tú puedas llegar a barajar y a creer. Y entonces hay personas que dicen, pues sí, hay datos que me han demostrado que hay barbaridades en el mundo que yo no me puedo ni creer que sea verdad. Entonces, cuando tú a una persona le dices, vale, no te puedes ni creer que sea verdad, pero esos datos, ¿tú eres consciente de que existen esos datos? No sé, grandes barbaridades, ¿no? Las chicas de Alcácer, ¿no?, cosas deleznables y horrorosas. Y la gente dice, sí, a mí me ha horrorizado cuando este caso y aquel caso, que es que para mí es inconcebible que haya una naturaleza tan mala. Y entonces tú ya estás sin combatir, tú ya estás haciendo que esa persona baraje esa posibilidad. Pero todo el rato es sin combatir, ¿no? Yo te hago una pregunta y eres tú quien das ese paso al frente. Yo solamente te hago una pregunta. O sea que podríamos incluso hasta sembrar la duda de si habrás visto alguna vez que algún gobierno haga algo en contra de su pueblo, ¿no? Incluso hasta sería razonable sembrar esa duda, ¿no? Claro, efectivamente. Yo una de las cosas que me ha costado muchas lágrimas aprender fue el darme cuenta que para que alguien, digámosle, para considerar a alguien depositario de mi confianza en lo más íntimo, en lo que realmente para ti es tan valioso, pues primero tenía como que dejar que se lo ganara, ¿no? Como darle, no ser tan confiado con cualquiera que pasa por delante y de pronto abrir tu corazón y mostrar tu vulnerabilidad ante cualquiera, sino de alguna manera elegir un poquito más eso, ¿no? Ese decir, bueno, te voy a dar la opción de que me demuestres que eres digno de que yo te muestre mis miserias.
Yo ahí fíjate que suelo decir que los narcisistas se ganan la confianza, ¿eh? Lo que tenemos, el cuidado que tenemos que tener es que estas personas saben perfectamente ganarse la confianza. Yo fíjate que yo suelo decir que lo bueno es lo inverso. Lo bueno es dejar tu cartera encima de la mesa a la vista de todos y que cada cual te demuestre rápidamente y cuanto antes de qué pasta están hechos, ¿no? Entonces yo en lugar de, bueno, primero te tienes que ganar mi confianza, que eso los narcisistas lo hacen fenomenal, Yeah. yo lo que digo es voy a hacerme la tonta y si me tienes que robar, que me robes cuanto antes, ¿no? Ah. Entonces en ese sentido, como son, como son muy, muy presuntuosos, realmente cuando creen que lo tienen todo seguro, no son cuidadosos. Son cuidadosos cuando creen que alguien los pone en duda. Pero cuando creen que lo tienen todo seguro, no tienen ningún tipo de cuidado. Entonces, hay veces que el hecho de que nos hagamos los tontos, pero que no lo seamos, es el gran acierto. El riesgo es que entonces también puede ser que estés ahí sosteniendo o que estés tú siendo parte de eso mismo, ¿no? Porque no haces nada por cambiarlo. Bueno, pero ese es el matiz, ¿no? El matiz cuando tú estás en una relación de maltrato y te mantienes y te mantienes y te mantienes, casi siempre el error es que tú pones el esfuerzo en que quien maltrata sea justo, sea ético, tenga moral y corrija el rumbo, ¿no? Y ese es el gran error. Cuando yo digo, bueno, pues si me vas a robar la cartera, pues yo te la dejo aquí a la vista y hazlo cuanto antes, precisamente es porque cuando yo veo que tú me coges algo de la cartera, tengo muy claro que soy capaz de ponerme en una situación de seguridad. Yo no intento que el injusto sea justo, yo no intento que el malo sea bueno. Lo que yo hago es entender que el malo es malo y es el injusto injusto, ¿no? Y yo no pongo mi futuro, mi estabilidad y mi bienestar en las manos del otro. Entiendo que tengo que poner distancia y tengo que ser yo quien me forje ese bienestar. Entonces, aquí estamos intentando que el sistema injusto sea justo, que los medios de comunicación nos den información. Probablemente lo bueno es, cuánta información nos dan y cuánta nos falta, y a partir del momento en que yo ya sé quién es el bueno, quién es el malo, yo pongo una distancia prudencial, Claro. ¿no? Y esto es vital. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos todo el rato intentando que cambie el sistema y tenemos que entender que esto es como la persona maltratada que quiere que cambie quien le maltrata, ¿no? Tienes que poner la energía y el esfuerzo en alejarte, ¿no?, de ese escenario en el que eres maltratado, no de intentar que cambie el escenario. ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos leyendo en los medios de comunicación esas manipulaciones que cuando las ves, pero antes de que las veas no las estás viendo? O sea, ahí hay un punto siempre que es muy crítico, Lourdes, porque una vez estás atento es como que ya lo ves. Y entonces ya lo ves y lo ves en todas partes, pero antes de verlo esa primera vez, ¿cómo podemos estar atentos a eso? Porque cada vez son más civilinos, efectivamente, cada vez son más cuidadosos. Bueno, lo primero es saber que casi siempre juegan con el miedo y la expectativa. Quiero decir, estamos hablando de propaganda. Y entonces en la propaganda yo te meto el miedo y luego te hago tener expectativa. Entonces, por ejemplo, algo que hemos visto con las inoculaciones, y lo hemos visto en cada franja de edad, en cada población, es se ha visto que una mujer embarazada ha contraído el COVID
pero no se tienen datos sobre la seguridad de la vacuna en las embarazadas. Entonces es como miedo, alivio, porque yo digo, ay, me están cuidando, ¿no? Claro. Entonces no hay nada seguro para mí, me están cuidando. Y este es el caballo de Troya, porque yo tengo la expectativa de que lo encuentren el dato que diga que yo puedo tomar una medida segura, ¿no? Se ha visto que ha muerto un niño en un hospital de COVID, pero todavía no se tienen datos de que la vacuna en esa población sea segura. Ya está. Miedo, expectativa. Esto es como, bueno, va a haber un incendio, pero creemos que igual no nos van a llegar los extintores para todo el mundo. Bueno, ya está. Y yo estoy a ver si sacan más extintores, pero yo ya estoy preparado para la compra, ¿no? Claro. Entonces tenemos que saber que es una comunicación de emoción y de expectativa permanentemente, y siempre hay una de cal, una de arena y muchísima contradicción. Y en la misma frase, en el mismo párrafo, hay contradicciones, ¿no? Hay personas que han hecho chistes durante la pandemia. Es que se dice que es súper contagiador, el peor de todos, pero luego la sintomatología es leve. Se dice que ha cambiado la sintomatología, pero la sintomatología es exactamente y literalmente la de una gripe. Y es como que hay gente que hace monólogos que son graciosísimos, pero claro, es que esto es literalmente lo que ellos utilizan, ¿no? La contradicción permanente. Esa es la comunicación esquizofrénica de la que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Ese horroroso y nada, pero horroroso, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿en qué quedamos? Es como si tú me estuvieras zarandeando, y llega un momento en el que después de tanto zarandeo, yo ya no tengo una capacidad de pensamiento, ya es como, ¿y qué tengo que hacer? Casi yo me voy y te hago la pregunta de ¿y qué tengo que hacer? Claro, y es la intención de esa comunicación precisamente es reducirnos a ser los que acatemos la medida, ¿no? Estamos preparados, emocionalmente sugestionados o mareados, los que no están sugestionados en la emoción y están en la expectativa y a la compra. Es como, voy a analizar qué comunicación me están dando, es algo que no se puede analizar porque me vuelven loco. Entonces llega un momento que digo, bueno, y ahora, esto a mí me lo han dicho médicos, que yo tengo en la consulta, me decían, Lourdes, yo iba y ya no me leía las medidas porque era cada día diferentes, entonces era como, ¿y hoy qué tenemos que hacer? Exacto. ¿No? Era como, ya no analizo nada ni lo leo porque es una locura. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Y si me dicen que me tengo que poner una nariz de payaso, es que me la pongo. Porque yo ya no estoy preparado psicológicamente para plantearme lo que tiene sentido, lo que no tiene sentido, lo que tiene lógica y lo que no la tiene. Sí, ese es el gran punto. Yo cuando fui, mira, en mitad de todo este circo, fui a donar sangre, porque había una persona conocida que estaba necesitando, y me acuerdo que le pregunté al del banco de sangre, digo, oye, ¿y cómo estáis manejando esto ahora con las inoculaciones, ¿no? O sea, que dice, pues cada día es diferente. Cada día llegamos y unos días nos dicen que no se puede no se puede sacar sangre de los que se hayan inoculado, luego dicen que solo si ya han pasado más de X meses, y cada día, y eso es lo que pasa, ¿no? Que al final pierdes la capacidad de pensar, te rindes y dices, pues dime qué tengo que hacer y ya está. Pero claro, yo pienso, cuando el maltratador es una persona, pues uno siempre puede divorciarse, vamos a decir así, ¿no? O sea, uno siempre puede poner distancia de esa persona y decir, bueno, pues hasta aquí llegó nuestra historia juntos, ahora me toca lamerme mis heridas y seguir mi vida adelante, ¿no? Pero puedes de alguna manera cortar con esa relación. Pero ¿qué pasa cuando son otras instancias superiores? Cuando son los gobiernos, cuando son los miedos de comunicación, que digo yo, los que están haciendo eso. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, yo creo que tenemos que entender que la distancia prudencial sigue siendo vital, ¿no? Yo creo que al principio de todo esto decía que era vital apagar la televisión, que era vital quitarle el altavoz al de la secta,
¿no? Al que nos estaba sugestionando en miedo permanentemente. Y entonces el hecho de decir, no, yo tomo una medida, que es que yo no quiero ver la televisión, no quiero estar escuchando la radio, no quiero estar leyendo, no quiero, ¿por qué? Porque voy a estar bajo su gestión si yo me acerco. Tenemos que entender que tenemos que ser cada vez más independientes del maltratador, que es decir, que esta idea de ¿están adoctrinando a nuestros hijos en los colegios? Pues sí. Pues sácalo de ahí. Efectivamente, claro, sácalo de ahí, ¿no? Entonces, una de dos, o empezamos a forjar ese mundo con independencia del sistema que nos está maltratando, o si no, cometemos el mismo error que se cometen en todas las relaciones de maltrato, que estamos intentando todo el rato que cambie quien nos maltrata, y no entendemos que si nos hacemos la pregunta, ¿no?, de quién tiene más motivos de hacer un cambio, si la mano que recibe, si la cara que recibe el golpe o la mano que lo da, yo creo que la pregunta no tiene una respuesta evidente y obvia. Entonces, ¿quién tiene más motivación para el cambio? ¿El sistema que nos está golpeando o nosotros que lo estamos recibiendo? Entonces, cuando yo estoy intentando todo el rato que cambie el que me maltrata, no estoy comprendiendo que no tiene nada que perder manteniendo la conducta, no tiene nada que perder haciendo las cosas de la misma manera. Soy yo el que estoy recibiendo los golpes y los impactos. Luego soy yo quien tengo que ejercer un cambio. No tengo que pedirle al otro que cambie, tengo que cambiar yo. En primer lugar, con esa distancia, ¿no?, de ese sistema que es perverso. Y yo creo que este es el gran error que cometemos. Decía Ortega y Gasset que había dos tipos, yo creo que él lo denominaba idiotas, ¿no? Los idiotas de derechas y los idiotas de izquierdas. Entonces, es verdad que cuando yo creo que el sistema es bueno, es justo, o dentro de ese sistema habrá quien venga a socorrerme, probablemente nos estamos dejando en manos de diferentes grupos de narcisistas, de psicópatas, que muchas veces no están ahí para ayudar, sino que están ahí para llenarse los bolsillos y salir bien parados haciendo, bueno, las negociaciones y los contratos que les vengan bien, independientemente de que nosotros salgamos mal parados de estos contratos, pero ellos no tienen nada que perder. Entonces hay veces que estamos como en esta ilusión de libertad, de justicia, en esa expectativa de que las cosas cambien, y en esa esperanza está precisamente nuestra condena, ¿no? Que estamos esperando que haya un cambio, esperando que los gobernantes sean justos, esperando que los jueces sean justos, y no entendemos que el mismo sistema que nos está creando el maltrato no puede ser el sistema en el que pongamos nosotros nuestra confianza. Tenemos que decir, bueno, a lo mejor es un sistema totalmente corrupto, y nosotros tenemos que poner nuestra expectativa en nuestras manos y empezar a crear otras opciones, otras salidas. Esto yo comprendo que es como muy complicado, ¿no? El otro día una madre me decía, yo no puedo sacar a mis hijos del colegio, ¿no?, por su situación económica, personal y demás. Y entonces yo digo, bueno, pues entonces prepara a tus hijos para estar en un sistema en el que van a escuchar lo que van a escuchar, ¿no?, y prepárales para ello. O sea, en lugar de yo no quiero que en el sistema haya X, esto lo tenemos que pelear todos socialmente. Yo además soy una persona que peleo mucho para que todos los padres tomen conciencia, pero yo tengo que preparar a mis hijos para ese sistema terrible en el que se van a tener que mover. Tendremos que poner las cosas, por lo menos que quede claro que nosotros no nos creemos este victimismo. Lo digo porque en todos los sentidos juegan con ese victimismo para que nos cueste hablar, para que nos cueste discrepar, para que nos cueste alzar la voz. Y ahí es muy importante que nosotros digamos, bueno, pues esto yo no me lo creo, además están jugando con el victimismo, nos están comiendo libertades y derechos, y está muy bien
que nosotros vayamos a la vida y lo digamos, para que perdamos el miedo a la expresión libre, ¿no? Que esto es lo primero que va a hacer que el sistema siga privándonos cada vez más de lo que nos pertenece. Entonces yo digo, bueno, sí, hay que hablar y hay que denunciar, pero no poner la expectativa en el cambio de quien nos maltrata. No sé si me explico, porque esto parece una incoherencia, ¿no? Pero yo digo, no. Sí, luego porque hay quien dice, hombre, Lourdes, pero tú para qué denuncias y luego dices que no pongamos, digo yo, porque es una expresión libre. Entonces, yo tengo que tocar el miedo a expresarme libremente y hacer ese acto, ¿no?, de coraje para que las personas cada vez tengan más libertad de expresión. Entonces, esto es una cosa que estoy ganándome yo, no porque yo quiero que cambie el mundo, sino porque cuando cambio yo, cambia el mundo de alguna manera, ¿no? Claro. Pero es ejercer esta libertad, por lo menos a la expresión, que genera un efecto dominó en positivo, y esto sí lo tenemos que hacer, pero no esperando que sea el sistema el que cambie de rumbo, porque esto tenemos que ser objetivos, ¿no? Y comprender que el sistema cambiará de rumbo si nosotros, todos, en gran masa, cambiamos el rumbo. Así es. Y es curioso porque es verdad que la mayor parte de la gente está esperando que ya bien o desde dentro del sistema o desde fuera venga un salvador. Venga el nuevo partido político que lo arregle o venga alguien que se erija en líder de la humanidad y arregle todos los problemas, ¿no? Y eso en parte es no querer asumir nuestra adultez. Y de alguna manera yo entiendo que lo que tú estás diciendo es, sé adulto y exprésate y expresa que no estoy de acuerdo con esto y que no te compro el drama y que no te compro tu miedo y que que esto no es así. Y entonces necesitamos recuperar esa fuerza interior y también ese criterio propio, ¿no? Porque se habla mucho de la libertad de expresión, pero la verdad es que para expresar hay que tener algo que merezca la pena decir, ¿no? Efectivamente. Y yo ahí... pues siempre, fíjate, yo hoy me ha pasado una chica de la consulta, me ha pasado a un coach, ¿no?, que estaba hablando de que los medios de comunicación siempre estaban generando miedo porque nosotros escuchábamos y elegíamos las noticias y lo elegíamos porque de alguna forma no dejábamos de ser infantiles y estábamos como a ver qué dice papá noticiero y qué tenemos o no tenemos que hacer. Claro, y yo aquí, a mí me gusta mucho entender que, me gusta mucho hacer entender que es vital que no nos juzguemos. Quiero decir, que es verdad que vamos a tener que hacer un acto de valentía y tocar nuestro miedo y dar un paso al frente, ¿no?, y reunir coraje para hablar, pero cuando ya emitimos un juicio y una crítica, de alguna manera ya nos estamos maltratando, ¿no? Entonces yo no puedo decir, no podemos ser cobardes y tenemos que hablar. No es lo mismo decir no podemos ser cobardes que decir tenemos que intentar tocar el miedo y tener coraje, ¿no? Es decir, que no genero la misma emoción. Y tenemos que entender que si yo quiero ayudar a que alguien dé un paso al frente, yo no puedo descalificarle, porque es una incoherencia que yo quiera darte una energía proactiva mientras te estoy descalificando. Si yo te descalifico, o te enfadas conmigo y entras en resistencia, o aceptas lo que yo te digo y te crees que eres incapaz. Yeah. Y lo que yo quiero es que tú te creas capaz y que tengas ganas de hacerlo, aunque haya dificultad. Entonces hay personas a las que les cuesta motivar porque tiran de la descalificación, ¿no? Entonces es como si yo digo a mi amiga, es que no puedes ser tan tonta, ¿no?, y quedarte en esta relación. Bueno, pues o se enfada conmigo o si se cree tonta, se queda, ¿no? Yeah. Y si yo le digo, es muy difícil, es muy complicado, yo entiendo que hay que ser muy valiente para hacerlo, pero deberías tocar el miedo a dar un paso al frente, ¿no? Y poner un límite. Bueno, pues igual ahí recibe la información. Pero hay muchísima comunicación de los borregos, los dormidos, los hobby lovers,
Y es una comunicación de tantísima descalificación que estamos en un sistema de maltratadores y nosotros, queriendo ayudar, estamos maltratando. Nos convertimos en aquello que estamos intentando evitar. Sí. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que muchas veces ocurre, ¿no?, que cuando yo vivo en un escenario de maltrato, yo copio el maltrato. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque cuando tú juzgas, cuando tú criticas, cuando tú humillas, cuando tú reprochas, cuando tú descalificas, tú estás maltratando. Entonces, evidentemente no puedes ayudar a alguien si lo estás maltratando. Si tú quieres ayudar a alguien, tendrás que tratarle con respeto, da igual lo que esté viviendo, da igual lo que esté padeciendo. Si no hay respeto, no hay posibilidad de ayudar absolutamente a nadie. Y hay una comunicación que supuestamente es una comunicación en la que queremos ayudar, que a mí hay muchas veces que me apena, porque digo, bueno, es imposible que así ayudemos absolutamente a nadie. Sí. Sí, sí, porque estamos cayendo exactamente en la misma trampa de aquello que queremos solucionar. Y hay un punto que me parece interesante de lo que decías, de esas mamás que a veces piensan, pues es que no me puedo organizar para hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y es el sentimiento de soledad que tenemos, es el sentimiento de que todo lo tenemos que hacer, o sea, tú ves un sistema y no te gusta el sistema, pero piensas que estás tú solo frente al sistema. Y yo siempre dije desde el principio, si estoy aquí no es porque quiera convencer a nadie de nada, es simplemente porque si en algo las cosas te chirrían, que sepas que no estás solo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el irnos reuniendo y el ir buscando personas que son afines a nosotros, porque realmente no necesitamos reinventar la rueda. No necesitamos, solo necesitamos el darnos cuenta que podemos vivir de una manera diferente, que podemos. A mí me encanta que reivindiques esa palabra de coraje, porque yo también la reivindico mucho, ¿no? Yo creo que en la vida nos hace falta coraje y que es una palabra que no está nada de moda. Entonces, para mí me encantaría que cualquier persona que nos esté escuchando y si en algo les resuena lo que hemos estado conversando, que sepan por un lado que no están solos, que podemos unirnos, que podemos entre todos apoyarnos y que el punto de partida es recuperar ese adulto que somos, ¿no? Recuperar ese darme cuenta de, mira, pues no, me estás haciendo sentir mal, yo no quiero sentirme mal, pues vamos a cambiar algo. ¿No? Pero no desde la calificación y desde convertirte en aquello de lo que huyes, sino desde el recuperar tu propia fuerza, que no es fácil porque cuando uno ha sido muy maltratado realmente no tiene fuerzas ni para salir de ahí dentro, ¿no? Y de alguna manera necesitamos en este momento, pues entre todos, apoyarnos y ofrecernos y seguir confiando, seguir sembrando una semilla de confianza del uno en el otro, porque no todo el mundo está en la misma página, ¿no? Eso es vital. Fíjate, me encanta que hayas dicho esto, Ana, porque mira, yo el primer libro que escribí, el de Amor o Miedo, yo siempre digo que si hay algo que pueda vencer el miedo es el amor. Pero estamos en un sistema en el que nos han hecho creer que tenemos que poder solos, que tenemos que pedir, que tenemos que soportar la vida sobre nuestras espaldas sin pedir nada a nadie. ¿Qué ocurre? Que esto es prepararnos para la desunión y cuando las personas, dentro de los corajes que tenemos que tener, somos capaces de reunir el coraje y la humildad de pedir, en ese momento le damos una oportunidad a la unión. Es la unión la que puede hacer que superemos todos los miedos. Pero fíjate que por eso las campañas son las campañas de crear una animadversión hacia toda aquella persona que me dé cualquier información diferente y distinta de la que me dan los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace siempre en un maltrato. Yo aíslo a una persona, que esto es lo que tenemos con los medios de comunicación, pero es que además lo que yo hago es que solamente me escuche a mí y que toda aquella persona que pueda poner mi mensaje en duda es desacreditado, ¿no? Porque tu familia son todos unos peleles, porque tus amigos son una gentuza, porque... Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay un aislamiento, pero es que además
yo tengo una emoción en contra de todo aquel que me puede hacer plantearme lo que me dicen los medios de comunicación. Entonces, en este desunirnos, tenemos que entender que cuando yo confío en el otro, me acerco al otro, no le juzgo, no me juzga, damos una posibilidad a la unión. Y solamente así, ¿no? Desde el respeto, desde la unión, empezamos a tener realmente fortaleza. Porque una persona sola, ella, las personas solas no somos nada, ¿no? Y nos han hecho creer que tenemos que poder solos. Y esto es una de las grandes debilidades de esta sociedad, en la que no entendemos que el que pide tiene un gran coraje. El que es capaz de unirse a otro ser humano tiene un gran coraje. Así es, qué maravilla, Lourdes. Fíjate que ya sabes que a mí me han llamado la pitonisa de la luz y la sacerdotisa del amor y cosas así, como insulto, pero que yo lo tomo como halago, porque realmente qué maravilla ser la sacerdotisa del amor, ¿no? Qué bonito, sí. Pero sí, es que realmente yo creo que es así, o sea, lo más desafiante que podemos hacer ante un sistema que está como el que tenemos hoy en día es abrirnos a amar, es abrirnos a compartir y yo creo que eso es lo más, no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero lo más rebelde, el mayor acto de rebeldía que podemos hacer contra el sistema es mantenernos unidos, es seguir confiando unos en otros, es abrirnos a amar, abrirnos a apoyarnos, ¿no? Porque realmente eso es expresar la verdadera naturaleza de lo que somos. Claro, así fíjate que si tú, por ejemplo, ves una gran heroicidad siempre es fruto del amor. Yo me tiré a socorrer a un niño. ¿Por qué te tiraste? Que igual no le conocías. Es un acto de amor. Yo me jugué la vida y ¿por qué lo hiciste? Es un acto de amor. Quiero decir que estas cosas que descalifican el amor, es más decir, qué tonterías, ¿no? Los besos, los abrazos, el decir te quiero, qué bobadas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es precisamente lo que se ha conseguido en una sociedad de valores, pues por desgracia, muy machistas, donde todo lo emocional era denostado, pero que lógicamente nos ha hecho débiles. ¿Por qué? Porque nos ha hecho, somos pusilánimos, amedrentados, que no tenemos el coraje de expresar nuestra necesidad emocional. ¿Qué ocurre? Que, bueno, cuando una persona no es capaz de expresar sus necesidades emocionales, pues lógicamente está insatisfecho, y un ser insatisfecho es una persona totalmente manipulable. Quiero decir que aquí no hay nada gratis que nos dé satisfacción y nos haga sentirnos plenos, salvo el amor. Luego, cuando alguien dice qué tontería, bueno, pues probablemente hay que analizar en profundidad lo que nos da el amor y lo que nos quita pensar que es una tontería. Hay que analizarlo. Yo de momento me sigo quedando con esa idea de que el amor es el pegamento que mantiene toda la creación unida y que es lo más valioso que tenemos como seres humanos. Lourdes, muchísimas gracias por compartir este ratito. No sé si hay alguna cosita más que quieras decir para terminar. Pues mira, yo creo que con esto que tú me dices, ¿no? que te dicen a ti, de que eres esta, que vas... la pitonisa. Pues bueno, eso es, ¿no? Vas como con ese estandarte del amor. Pues yo creo que ojalá que todo el mundo entendiera que esto puede ser el mejor piropo que nos pueden atribuir, ¿no? Y que, sin ninguna duda, el que tiene el coraje de amar realmente es el verdadero héroe hoy en día. Así que yo creo que con esto que tú has dicho, el mensaje que queda es claro. Pues muchísimas gracias Lourdes por estar aquí este ratito. Deseo que esta reflexión que hemos tenido Lourdes y yo os haya aportado luz y que haya sido útil para que recordemos cada día que el ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz.
Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no perderte ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo con Ciencia.